Mi nombre es Mariana, tengo 34 años y crecí en Cuernavaca, rodeada de jacarandas, días soleados y una familia que creía ser el pilar de mi vida. Siempre pensé que mi madre, Alicia, era mi roca, mi ejemplo. Una mujer fuerte, hermosa, que había enfrentado las adversidades de la vida con una dignidad admirable. Ella me enseñó muchas cosas, pero nunca pensé que también me enseñaría el dolor de la traición más profunda. Mi historia comienza hace 6 años, cuando conocí a Eduardo, un hombre encantador, inteligente y con una sonrisa capaz de iluminar cualquier lugar. Eduardo era arquitecto, y nos conocíamos mientras trabajábamos en un proyecto para renovar un centro cultural en Cuernavaca. Desde el principio, hubo una conexión especial entre nosotros. Después de un año de noviazgo, nos casamos en una ceremonia íntima en el jardín de la casa de mi madre. Pensé que mi vida no podía ser más perfecta. Después de casarnos, Eduardo y yo decidimos mudarnos a una casa pequeña pero acogedora que habíamos encontrado en las afueras de Cuernavaca. Queríamos formar nuestra propia familia. A pesar de las dificultades de los primeros años de matrimonio, estábamos felices. O eso creía yo. Eduardo siempre fue cariñoso, y aunque tenía un carácter un poco frío a veces, yo lo atribuía a las presiones de su trabajo. Nunca imaginé que detrás de esa fachada tranquila, se estaba gestando una tormenta que cambiaría mi vida para siempre. Mi madre, Alicia, siempre fue una figura central en mi vida. Era el tipo de mujer que iluminaba cualquier lugar con su presencia. Alta, elegante y con una energía arrolladora, siempre había sido el centro de atención en cualquier reunión familiar. Era común que todos los hombres la halagaran, incluso delante de sus esposas, porque tenía ese encanto natural que hacía que todos la admiraran. Nunca sentí celos ni resentimiento por eso, al contrario, estaba orgullosa de tener una madre tan extraordinaria. Sin embargo, nunca pensé que ese mismo encanto se convertiría en mi peor pesadilla. Todo comenzó cuando mi madre empezó a visitarnos con más frecuencia de lo habitual. Al principio, me parecía algo normal. Después de todo, ella siempre había sido una madre cercana, y como vivíamos relativamente cerca, era común que pasara a la casa para tomar un café o ayudarnos con algunas cosas. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar algo extraño en su comportamiento. Siempre llegaba cuando Eduardo estaba en casa, y parecía buscar cualquier excusa para hablar con él o quedarse más tiempo. Había pequeños detalles que comenzaron a inquietarme. Notaba cómo mi madre arreglaba su cabello y se maquillaba más de lo habitual cada vez que venía a casa. A veces, cuando Eduardo hablaba, ella lo miraba con una atención que no parecía propia de una suegra hacia su yerno. Al principio, pensé que solo eran ideas mías. Me sentí culpable por siquiera pensar mal de mi propia madre. Pero esos pequeños detalles comenzaron a crecer, y con el tiempo, se volvieron imposibles de ignorar. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, llegué a casa más temprano de lo habitual y encontré a mi madre y Eduardo en la sala. Estaban sentados juntos, demasiado cerca para mi gusto. Cuando entraron, ambos parecían incómodos, como si los hubieran interrumpido en algo. Una alarma sonó en mi mente, pero decidí no decir nada. «Hola, mamá. No sabía que estarías aquí», dije, tratando de sonar tranquila. «Oh, sí, solo vine a traer unas cosas». «Ya me iba», respondió, levantándose rápidamente y evitando mi mirada. Eduardo tampoco me miró a los ojos. Me sentí desconcertada, pero intenté convencerme de que solo estaba siendo paranoica. Esa noche, en la cama, le preguntó a Eduardo si algo estaba mal. Me miró con esa sonrisa calmada que siempre usaba para tranquilizarme y me dijo que no, que solo estaba cansado del trabajo. Quise creerle. Pero las cosas siguieron escalando. Mi madre comenzó a aparecer con regalos para Eduardo, camisas, libros, incluso una botella de vino caro que sabía que él amaba. Cada vez que le preguntaba por qué hacía eso, ella se encogía de hombros y decía, «Es solo un detalle, hija. Quiero que se sienta parte de la familia». Un día, mientras limpiaba la casa, encontré algo que me dejó helada. Era un pañuelo, uno que conocía muy bien porque lo había visto muchas veces en el tocador de mi madre. Estaba tirado en el sofá, justo en el lugar donde solía sentarse Eduardo. Lo reconocí con las manos temblorosas, tratando de encontrar una explicación lógica, pero ninguna me calmaba. Algo estaba ocurriendo,
y tenía que averiguarlo. Decidí ser más observadora. Empecé a fijarme en los horarios de Eduardo y en las visitas de mi madre. A veces, cuando creían que yo no estaba prestando atención, los encontraban compartiendo miradas o riendo de una manera que no me gustaba. Sentía como una sombra oscura comenzaba a invadir mi hogar, y cada día se hacía más difícil ignorarla. La gota que colmó el vaso llegó un sábado por la tarde. Eduardo había dicho que iba a trabajar en un proyecto en su oficina, pero algo en su tono me pareció extraño. Decidí no decir nada y fingí que tenía planes para salir con una amiga. En lugar de eso, lo seguí. Eduardo no fue a su oficina. Fue a la casa de mi madre. Me quedé en el auto, estacionada frente a la casa, con el corazón latiendo como si fuera a salirse de mi pecho. Lo vi entrar, y aunque quise convencerme de que tal vez solo había ido a recoger algo o a ayudarla con algo, el tiempo pasó, y él no salía. Después de más de una hora, decidí entrar. Lo que encontré adentro me rompió por completo. Eduardo y mi madre estaban en la sala, abrazados. Cuando me vieron, ambos se separaron de golpe, pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro antes de que pudiera controlarlas. ¿Cómo pude hacerme esto?, les grité, con la voz quebrada. Mi madre intentó acercarse, pero retrocedió. No podía creerlo. Era la persona que me había dado la vida, que siempre me decía que debía proteger lo que era mío, y ahora era ella quien me lo estaba arrebatando. Eduardo, en cambio, no dijo nada. Bajó la mirada, como si no tuviera el valor de enfrentarme. Sentí que el suelo se me desmoronaba. Había perdido a mi esposo y a mi madre en un solo instante. Esa noche, empaqué las cosas de Eduardo y le pedí que se fuera. Mi madre intentó llamarme varias veces, pero no contesté. Durante semanas, viví en una especie de limbo, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento mi madre había decidido que estaba bien traicionar a su propia hija? ¿Qué tan vacío debía sentirse para cruzar ese límite? Pasaron meses antes de que pudiera empezar a sanar. Eduardo nunca regresó, y mi relación con mi madre quedó destruida. A veces, pienso en todo lo que sucedió y todavía me cuesta creerlo. La traición duele más cuando viene de quienes más amas. Hoy, estoy reconstruyendo mi vida. Entendí que hay heridas que nunca desaparecerán, pero también aprendí que soy más fuerte de lo que creía. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tus propias experiencias. Porque incluso en el dolor más profundo, siempre hay una salida.